¿Ustedes en qué año están? No estoy en quinto año. Quinto año, en San Marcos. ¿Ya has llevado el curso de Derecho Penal Económico? ¿Todavía no? ¿Qué enseña el doctor Pariones, no? No lo he llevado porque como era electivo. ¿No te gusta mucho penal? No, penal sí, pero me estaba enfocando en otros temas del derecho penal, realmente más procesal. Sí. ¿No? Para mí es interesante, ¿no? Entonces, bueno, empecemos, ¿no? A hablar de derecho penal económico. Más que nada, más que tocar el tema del derecho penal económico desde un punto de vista dogmático, avanzar con las figuras dentro de la teoría del delito, la culpabilidad, por lo que podamos hablar, ¿no? En qué parte se enfoca el derecho penal económico, y quiero hacer una introducción. Quiero que ustedes salgan del día de hoy, por lo menos entendiendo qué es el derecho penal económico, por qué es importante el derecho penal económico, cuál es su fundamento, cuál es el bien jurídico, cuáles son sus características, el por qué de un derecho penal económico. Eso me parece muy importante. ¿Por qué un derecho penal económico? ¿Por qué consideran que debe haber un derecho penal económico? ¿Por qué es importante el derecho penal económico? Para sacar el proceso, para el proceso es lo que viene a la cabeza. Derecho penal. Bueno, derecho penal es todo lo que trata con la penalidad y abarcando lo económico también. Es decir, delito de enriquecimiento ilícito, ¿ves? Podemos entender que sí, ¿no? Podemos entender que tiene mucho que ver con la economía y tiene mucho que ver también con lo que nosotros podamos. Quiero dejarme entender. El derecho penal económico, hasta hace unos años, pues era visto como algo innecesario. Tengo el derecho penal, tengo el derecho penal clásico, ¿no? Tengo al derecho penal patrimonial que puede, pues, ayudarme fácilmente a resolver los problemas. Pero la pregunta es, ¿será suficiente el derecho penal clásico, el derecho penal patrimonial? ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, claro. Es el temario. Primero vamos a ver los antecedentes, luego el concepto, fundamento, bien jurídico, características, algunas diferencias como el derecho penal patrimonial, el derecho penal, los delitos que engloban el derecho penal económico, vamos a hacer un pequeño recuento, derecho penal de la empresa, las leyes penales en blanco, y acabamos con unas breves conclusiones. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Por favor, voy a poner la siguiente, y para esto vamos a ver los antecedentes. Antes era fácil, ¿verdad? Antes yo miraba a una persona y le daba la mano y cerraba un negocio, ¿no? Era fácil. Yo quiero hacer un negocio, pues cerramos el negocio. Hasta hace unos tiempos, cuando yo quería celebrar un contrato, pues lo celebraba directamente con otra persona. Ahora pensemos en los contratos. Hace poco tiempo que estuve en Europa, todos los contratos son por internet. Si yo quiero contratar algo, es por internet. Yo quiero ir a tal lugar por internet, quiero comer por internet, quiero reservar por internet. Oiga, ¿y dónde está esa personalización? Y además, yo estoy negociando, estoy celebrando un negocio jurídico con una persona natural o con una persona jurídica. Es la primera cuestión. La sociedad se ha complejizado. Las relaciones económicas se han complejizado. No son tan simples, no son tan sencillas. No son, oiga, me doy la mano y cerramos un negocio. Ya no es así. Y otra cosa que es también importante, las empresas se han vuelto agentes económicos. ¿Qué implica eso? A ver, nombre de 3 empresas. Coca-Cola, ¿no? YouTube, o Google creo que es el nombre de la empresa, y una peruana, Banco de Crédito. La pregunta es, ¿Coca-Cola es más poderosa que algunos países? ¿Tiene más patrimonio que algunos países en ganancias? Probablemente sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la sociedad actual las empresas han ganado mucho peso. Nosotros ya no celebramos contratos y ya no trabajamos incluso para personas naturales, sino para empresas. ¿No? Hay muchas personas que ya no trabajan. ¿Yo para quién trabajo? Bueno, yo trabajo para Coca-Cola, para el grupo Lindley. Oye, entonces no estás trabajando para una persona natural, estás trabajando para una persona jurídica.
Esta persona jurídica tiene tal relevancia y tal importancia que su existencia o inexistencia puede cambiar la economía de un lugar. Hace unos años había una empresa llamada Daiwo. De repente la conocen por algunos electrodomésticos. Pues Daiwo, déjenme decirles que antes tenía vehículos. Se encargaba de crear vehículos. ¿Qué pasó con Daiwo? Daiwo en la crisis asiática de los 90 no supo realizar una correcta determinación de riesgos y Daiwo quiebra. ¿Qué pasa cuando Daiwo quiebra? 1/3 de la población de Corea del Sur pierde los trabajos. 1/3 de la población. Por una persona jurídica, no por una persona natural. Por una persona jurídica. Ese es el impacto que uno puede ver. Volkswagen, una marca muy conocida, saben que hace unos años Volkswagen ha tenido un problema muy grave, que ha sido acerca de la emisión de contaminantes en sus motores diésel. Que ha hecho Volkswagen? Volkswagen engañó a personas diciendo que estaban comprando vehículos que no contaminaban, cuando en realidad estos vehículos contaminaban más que incluso que los vehículos que más contaminaban y que querían evitar comprar a esos clientes. ¿Qué pasó con la marca Volkswagen? En la actualidad está en algodones la marca Volkswagen. Está en algodones. Ya no es lo que es antes. Si uno se empieza a dar cuenta, ya no es lo que es antes. ¿De qué nos percatamos? Nos percatamos de algo muy importante. La realidad es más compleja. La delincuencia. ¿Ustedes creen que al ver estas nuevas formas de interrelación, la delincuencia no se da cuenta de ello? Evidentemente que sí. Así como las sociedades se complejizan, la delincuencia también se complejiza. Antes, pues si yo quería realizar algún acto ilícito, pues simplemente me juntaba con un compinche y realizábamos el delito. En la actualidad no. Así como el mundo se ha globalizado, la criminalidad también, y la criminalidad se ha complejizado. Ya no hablamos simplemente de organizaciones criminales, hablamos de empresas criminales. ¿Cómo es una empresa criminal, profesor? Pues bueno, hay gente que llega, bueno, hoy día voy a trabajar en una empresa criminal, hay un jefe, hay un contador, hay secretarias en las empresas criminales, hay una persona, hoy día yo me toca trabajar en tal lugar, hay una división de trabajo. Algo que hasta hace unos años hubiera sido impensado, ahora existe. Cargos de dirección, bueno, él es jefe de esta área, él es jefe, oye, pero es una organización criminal, sí, pero ahora se manejan como empresas criminales. Si no tenemos en consideración eso, estamos mal. Hasta este punto nomás, el derecho penal clásico enfocaba así el delito, pues no. Hasta este punto nomás. Bienes jurídicos mediatos. ¿Cómo es bienes jurídicos mediatos? Ustedes saben la división, bienes jurídicos inmediatos, en general es lo que yo tengo más fácil de percibir. Tengo un celular, alguien me lo hurta, pues mi bien jurídico inmediato es el patrimonio. Pero existen bienes jurídicos que no podemos percibir fácilmente. El orden socioeconómico. ¿Cómo podemos, la buena fe en los negocios, cómo puedo percibir el bien jurídico buena fe en los negocios? ¿Dónde está? ¿En qué documento está la buena fe en los negocios? ¿Ah? ¿Dónde está el orden financiero? ¿Dónde podemos encontrar el bien jurídico, por ejemplo, el correcto funcionamiento de una persona jurídica? ¿Dónde está? Administración fraudulenta. En la administración fraudulenta podríamos decir que es el patrimonio, ¿no? El bien jurídico. Inmediato. Pero mediato. ¿Y qué entiende inmediato? Inmediato se entiende lo siguiente. Quiebra una empresa en donde yo y otra persona somos socios, la hacemos quebrar y perjudicamos a un montón de personas. Esas personas probablemente no se han perjudicado o se han perjudicado su patrimonio o a una expectativa, pero antes se enfocaba, oye, ¿cuánto perdiste? No, ahora es. ¿Esa acción de estas dos personas ha perjudicado a la economía? Pues sí, ese es un bien jurídico mediato. Es un bien jurídico que el derecho penal económico se ha encargado de recoger en la actualidad. Que antes no nos dábamos cuenta, antes pensábamos, bueno, un hurto, el celular, una estafa, el dinero, ¿no? Una apropiación ilícita, pues el monto que se habría apropiado ilícitamente.
el fraude de la administración de persona jurídica, como bien señala, la administración fraudulenta, pues lo que le quitaron a la empresa, pues. No, no solamente es lo que le quitaron a la empresa, es lo que la empresa significa para terceros. ¿Y sus trabajadores? ¿Al trabajador lo engañaron? No, pero el trabajador va a perder dinero, va a perder un puesto de trabajo, ¿sí o no? Si la empresa quiebra, si usted y yo manejamos mal una empresa y el doctor es el trabajador, y usted y yo quebramos la empresa, él en realidad nunca perdió dinero, pero va a perder su trabajo. ¿Eso influye en la economía? Pues sí. Y son bienes jurídicos que tenemos que darnos cuenta también. Como señalaba Silva Sánchez, el derecho penal está en diversas velocidades. El derecho penal económico para algunos estaría en la segunda velocidad. ¿Cómo es esto? Normas administrativas que se vuelven por una necesidad de la sociedad, una necesidad de la política criminal en ser llevadas a una norma penal. Y la pregunta vuelve: ¿el derecho penal clásico, la respuesta penal clásica, es la solución, consideran ustedes? ¿Esto lo podemos salvar como se salva una estafa, como se salva un hurto, como se salva un robo? ¿Necesitaríamos los mismos mecanismos, la misma forma de estudio, los mismos tipos penales? ¿Es posible? ¿Podemos estudiarlo de la misma manera? ¿O el fenómeno es más complejo? Si nosotros enfocamos un fenómeno complejo con herramientas simples, ¿qué podría causar? Podría causar vacíos de punibilidad, podría causar que sancionemos a personas que no lo merecen, que es lo peor que puede pasar, y puede causar que no sabemos dónde estemos parados en materia penal, que es lo peor que una persona que se dedica al derecho pueda tener, estudiar algo de lo que ni siquiera sabe de lo que trata. ¿Puede seguir, por favor? ¿Qué es el derecho penal económico? Pues para conceptualizarlo, entendemos que es la rama del derecho penal que se encarga de la sanción de conductas que atentan en contra del orden socioeconómico. Así, son conductas que atentan en contra del orden socioeconómico. Muchos dirán: ¡ay, qué sencillo! Pues entonces todo es derecho penal económico. Aquí ya empiezan los problemas. Hay dos conceptos. ¿Qué entendemos por orden socioeconómico? El primer concepto, el restringido, dice que orden socioeconómico solamente es aquellas actividades económicas en donde participe el Estado. Es decir, será derecho penal económico aquella que regule el orden socioeconómico donde interviene el Estado. Si el Estado no interviene, el derecho penal económico no puede intervenir. Si dos empresas privadas se ponen a hacer algún acto entre ellas, el derecho penal económico no puede intervenir. Por tanto, la administración fraudulenta no sería derecho penal económico. Esa es la primera teoría. La pregunta es: ¿el orden socioeconómico son solamente las actividades económicas en donde interviene el Estado? Les hago la pregunta. ¿El orden socioeconómico es solamente lo que hace el Estado, o el orden económico también incluye a los privados? También incluye a los privados. Ese es el concepto amplio. Toda la economía, con independencia de la naturaleza de la gente. Y este segundo concepto amplio, es el que vamos a tomar para hablar de derecho penal económico como aquella parte del derecho penal que se encarga de la sanción de conductas que vayan en contra del orden socioeconómico, en donde estén tanto agentes particulares como agentes públicos. ¿Podría poner el siguiente, por favor? Fundamentos. La pregunta es: ¿existe una real necesidad de tutelar el orden socioeconómico? ¿El orden socioeconómico es necesario tutelarlo o no? ¿O dejamos que la economía avance como quiera? A ver, hablábamos de hace un tiempo de dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? Y que la economía se encargue, la ley de la oferta y la demanda se encargará de solucionar los problemas. ¿Por qué encargarlo al Estado? Y por último, ¿por qué encargarle al derecho penal ese problema? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay una necesidad real de tener el orden socioeconómico? ¿O el orden socioeconómico se debe tener solo? ¿Tendrá propios remedios? Vamos a poner un ejemplo. La especulación.
vender productos de primera necesidad a precios más altos o decir que estos productos no existen. ¿Podría causar esto un problema? ¿Ah? Fraude concursal. Empresas que están en reestructuración o empresas que pueden ser salvadas vía una maniobra terminan siendo liquidadas. Esto es algo que solo le importa a la empresa, no es algo que nos importa a todos. Es algo que en realidad nos importa a todos. El orden socioeconómico nos importa a todos. Cómo vaya su AFP el día de mañana, le importa a usted. Le importa a usted. Cómo vaya el día de mañana el tipo de cambio, nos importa a nosotros. Que haya muchos dólares falsos, que solo le importa a las personas que van a cambiar dólares, o podría generar una distorsión en la economía. Y vayamos al punto central, el lavado de activos como delito insignia del derecho penal económico, el lavado de activos. ¿No genera una distorsión económica? Una persona tiene 10 millones de la droga. Oye, ¿esos 10 millones no distorsionan la economía? Pues sí la distorsiona. Sí la distorsiona. Dirán, no, la competencia. Pues la doctora pone una tienda o pone un negocio con dinero lícito. Yo pongo un negocio con dinero ilícito. Y mi negocio, la pregunta es, ¿hay una igualdad de competencia allí o no? No, desincentivo la competencia. Por donde queramos verlo. La economía es algo que nosotros tenemos que tutelar. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque imagínense si no. Entonces, la pregunta es, la estabilidad del orden económico, la tutela de intereses superindividuales justifica plenamente al derecho penal económico. Son intereses superindividuales, no debemos pensar solamente en nuestros bolsillos, debemos pensar en la economía como tal. Es otro de los sustentos del derecho penal económico. Y la estabilidad. En un país inestable económicamente nosotros no podemos andar, pero vuelven a repetir, oye, ¿qué hace el derecho penal metiéndose ahí? Pues ya nos dimos cuenta de que hay conductas que sí son graves y que el orden socioeconómico sí puede terminar perjudicándonos a todos si es que no tomamos medidas reales. ¿Podría poner el siguiente, por favor? ¿Cuál es el bien jurídico? Habíamos hablado hace un momento. El bien jurídico es el orden socioeconómico. Pero, ¿cómo es el orden socioeconómico? Nunca lo he visto, nadie lo ha visto, pero se manifiesta a través de una debida competencia, ¿verdad? A través de una correcta información a los consumidores, ¿verdad? ¿Cómo más podríamos ver un correcto orden socioeconómico? Con una buena fe en los negocios, ¿podría haber un correcto orden socioeconómico? Sí. Con un correcto sistema crediticio, doctor, ¿podría haber un buen orden socioeconómico? Sí. Con una buena recaudación tributaria y aduanera, ¿podría haber un buen orden socioeconómico? Sí. Poco a poco miren cómo se dan cuenta de la importancia del orden socioeconómico y cómo el derecho penal económico va tomando. El derecho penal económico ya llegó y no se va a ir. No se va a ir porque de repente el mundo dice, no, el derecho no se va a ir. Ya está para quedarse. Entonces, tiene múltiples manifestaciones del bien jurídico, orden socioeconómico. Es un concepto amplio, pero que se ha vuelto de un particular interés por parte del Estado, por parte de nuestra política criminal. ¿Podría, por favor, poner el siguiente? Características. Conforme señalan Miguel Bajo y Silvina Basigalupo, la delincuencia económica, porque ya no vamos a hablar simplemente de derecho penal económico, sino de la delincuencia económica, cómo ésta se desenvuelve. Porque el objeto de estudio del derecho penal económico, ¿cuál es? La delincuencia económica. Algo importante, a mí de nada me sirve leer derecho penal económico si voy a estar hablando de temas abstractos. Me importa a mí, ¿qué va a combatir el derecho penal económico? Pues la delincuencia económica. ¿Y por qué se caracteriza? Pues se caracteriza por la comisión de un delito, porque por lo general es contra el orden socioeconómico, el alto nivel social de la clase a la que pertenece el autor, por eso le llaman delitos de cuello blanco, white collar crime. Y la relación entre la infracción y la actividad profesional. ¿Qué quiere decir? Que por lo general la persona que comete un delito es una persona que tiene mucha vinculación con la actividad
que realiza, o sea, el delito tiene una relación con la actividad que realiza. Si la persona exporta, ¿cuál cree que sea el delito que probablemente cometa? Defraudación aduanera, ¿verdad? Defraudación. Es muy probable que cometa o tráfico de mercancías restringidas. Es muy probable. Si la persona es un empresario, probablemente cometa delitos en ese ámbito de fraude y administración de persona jurídica o administración fraudulenta. Siempre hay una relación. Entonces, por lo general, estos delitos van en contra del orden socioeconómico, son cometidas por gente de alto nivel económico, y por último, hay una relación estrecha entre su actividad y el delito cometido. A veces nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de los ladrones, a veces los ladrones tienen una vida y por otro lado tienen otra vida, que es la vida de ladrón y la otra es la vida de hijo, ¿verdad? En este caso no, en este caso estas personas la tienen claramente marcadas. Sumando estas características, otras como la lesión de confianza al tráfico comercial, el abuso de la credulidad o ignorancia de la víctima, ¿qué buscan estas personas? Pues buscan a través de la astucia, a través del timo, llegar pues arriba, ¿no? Preguntas como, otra vez me acuerdo para relajar un poco el tema, conversamos con un grupo de alumnos y me preguntaba, ¿cómo uno se hacía millonario? Esos millonarios, Rockefeller y demás, ¿cómo hicieron sus ganancias? ¿A través del trabajo? ¿Trabajando me puedo hacer millonario? Esos millonarios que dicen, oye, pues mala suerte, pues, ¿no? Mala suerte del otro. Trabajando yo me hice millonario. ¿Será verdad eso? Lo cierto es que la historia, según los estudios muy confiables, las personas que en la actualidad son las más adineradas en el mundo, lo han hecho a través de monopolios, lo han hecho a través de carteles, lo han hecho a través de exoneraciones tributarias, lo han hecho a través de actos pues ilegales y colusiones con entes estatales. Eso está demostrado. No lo han hecho, oiga, trabajando todo el día o porque tengo muchas oportunidades. Eso está muy distante de la realidad. Es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Podría poner el siguiente, por favor? Los delitos económicos que buscan frenar la delincuencia económica protegen bienes jurídicos de naturaleza superindividual. Creo que ya lo habíamos dicho. Un bien jurídico de naturaleza superindividual, por ejemplo, del orden socioeconómico, ya habíamos hablado, la debida recaudación tributaria, el lavado de activos. ¿Qué protege el lavado de activos, doctor? La circulación de dinero. Claro, podemos decir que el lavado de activos protege la no distorsión, ¿no?, del sistema económico. ¿Y cómo usted plasma ese bien jurídico? ¿Cómo lo plasma? ¿Es solo suyo ese bien jurídico o también es mío, de la doctora, de la doctora? ¿De quién es? ¿Es solo suyo o es de todos? De todos. Ya. Y la pregunta es, ¿y si es de todos? Siempre ha habido un problema, pero cuando ha sido de todos, en realidad era de nadie. La minería ilegal, ¿cuál es el bien jurídico que protege? Medio ambiente, ¿verdad? El medio ambiente. ¿Y de quién es el bien jurídico medio ambiente? De todos. Es un bien jurídico supra-individual. Por eso, los derechos económicos protegen bienes jurídicos de manera superindividual. Cuentan con una normativa administrativa previa, que es otra de sus características. Una normativa administrativa previa. ¿Qué es eso? Por lo general, las normas del derecho penal económico no están completas, sino que dicen, en el caso de la minería ilegal, quienes no habiendo cumplido las recomendaciones administrativas que implica ello, que previamente hubo una normativa administrativa, hay una norma administrativa que tiene que ser vista previamente. Son normas siempre. Derecho tributario, evasión tributaria. Para que haya esa evasión tributaria tiene que haber cuando menos un procedimiento administrativo tributario, sí, por lo menos en paralelo. Por lo menos en paralelo. Tiene que actuar un ente administrativo, cuando menos. Y además son delitos de peligro. ¿Cómo delitos de peligro? En el derecho penal económico no debemos esperar, por ejemplo, en el caso del medio ambiente, que el medio ambiente sea destruido. ¿O sí debemos esperar? No. Una crítica al derecho penal económico es que se adelanta demasiado.
Es un derecho penal que se ha creado adelantando las barreras de punición. Cuando alguien sanciona un hurto, alguien señala que había un hurto y dice, oye, ahí está, busquen un resultado, pero en este caso no, basta el peligro nada más. Estos son delitos de peligro. En el caso de la administración de personas jurídicas, hay autores que dicen que son delitos de lesión. Sin embargo, Percy García Cabello dice que son delitos de peligro, para llevarlo a esta consonancia. No buscar que se vulnere el bien jurídico superindividual, porque cuando el bien jurídico superindividual, a diferencia de los bienes jurídicos comunes, se lesiona, ya no hay solución, o la solución es muy complicada. Imaginemos que el orden socioeconómico se tergiversa, se distorsiona. La solución es sencilla. Por tanto, si nosotros esperamos que se lesione el orden socioeconómico, probablemente el país caiga en caos. No podemos esperar. Por eso son delitos simplemente de peligro. ¿Ya? Y por lo general se realizan dentro de una organización compleja. Son sus características. Como una organización compleja no la realiza una persona. No es que el doctor el día de hoy se levanta y dice, hoy día me tumbo el orden socioeconómico. No se puede hacer eso. Me diría, ¿sabe qué, doctor? Usted y yo buscamos 10 personas más, buscamos una empresa. Es una estructura compleja. Por eso hablamos de formas de autoría mucho más complejas. Hablamos de autoría inmediata. No solamente o autoría o simple autoría o instigación. Por favor, el siguiente. Pero yo tengo los delitos patrimoniales. ¿Por qué no puedo yo con los delitos patrimoniales sancionar todo esto? Porque los delitos patrimoniales tienen determinadas características. En primer lugar, protegen un bien jurídico de carácter individual. Mi patrimonio, solo mío. No es de él, es mío. Y si es compartido, pues es con propiedad. Esa visión no la tiene el derecho penal económico, pero sí la tienen los delitos patrimoniales. Le roban el celular, es mi celular. Así como hablábamos del medio ambiente, el derecho penal patrimonial no puede englobar al medio ambiente porque no tiene esa esencia en entender lo que es mío. Carece de una normativa administrativa previa. ¿Qué quiere decir? Que eso no está en el derecho administrativo. Cuando me roban un bien es que me han robado algo mío. Cuando alguien me estafa es que me ha estafado algo. No tengo yo que ir a la vía administrativa a entender qué es lo que ha pasado o cuál es la naturaleza de este bien. Son delitos de lesión. Tiene que haber un resultado. ¿Qué quiere decir eso? En una estafa tengo que haberlo perjudicado. ¿Sí o no? Sí, para que se consume. Para que se consume tiene que haber un resultado, si no va a haber ninguna tentativa. Pero para hablar de una estafa propiamente dicha que debe consumarse, y para eso tiene que haber una lesión. Y no requieren de una pluralidad organizada de sujetos. ¿Qué quiere decir eso? Para estafar a alguien no tengo que hacer una organización criminal. No tengo que crear una empresa criminal, ¿o sí? Para un hurto, yo no veo que los delincuentes para un hurto pues organicen, hagan una organización compleja, con tesoreros, con testaferros, con hombres de paja. No hacen eso. Por tanto, los delitos patrimoniales se configuran de una manera distinta. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de los delitos económicos. ¿Cuáles serían los delitos económicos? Para poner un ejemplo, acá hablamos algunos, ¿no? Administración fraudulenta, 198 del Código Penal, ¿no? El administrador o el que realice actos de representación de una persona jurídica realiza una serie de actos, ¿no? Asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica, usar el patrimonio de la persona jurídica de manera indebida, sin autorización, fraguar balances, ¿no? Una serie de conductas. Son ejemplos, ¿por qué? Porque se tutela mucho más que el patrimonio, como ya hablamos hace un momento. Se tutela el interés de terceros. Hay terceros que están con intereses, pero claramente puestos ahí. Delitos contra los trabajadores. Dirán, oiga, no, esto no va en el derecho penal económico. En la actualidad, los delitos contra los trabajadores forman parte del derecho penal económico en lo referente a su seguridad. Las empresas no pueden trabajar sin darle cuando menos algo de seguridad al trabajador. O esto que acredita previamente, esto previamente necesita que la persona haya sido notificada de que implemente medidas de seguridad.
Por tanto, tiene una normativa administrativa previa también. Hay delitos contra los trabajadores. La especulación como delitos contra el sistema económico, contra el orden económico. Vender productos a un precio mayor. Solamente son algunos puntos. Lavado de activos, que no lo he puesto ahí. Delitos, los delitos tributarios, los delitos aduaneros, los delitos informáticos. La minería ilegal, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, o la corrupción no es un delito económico. Dirán, no es un delito contra la administración pública. No, también es un delito económico. En la actualidad el tema de Odebrecht tiene que ver con empresas. Y estamos viendo la implicancia de las empresas. Esas empresas con esas obras ganaron dinero. Esas empresas crecieron mucho, dieron trabajo a otras personas. Esas empresas distorsionaron la economía con esas actividades. La pregunta es, ¿la corrupción puede distorsionar la economía? Pues sí. Ahora hablamos de corrupción privada. ¿Alguien no oído hablar de corrupción privada? ¿Activa y pasiva? Ya. En la actualidad existe la corrupción privada, interna y externa. Ya hablamos de esos tipos penales. Antes no era sancionado. Ustedes no sé si han visto a algunas visitadoras médicas que ofrecen a los doctores determinados beneficios si es que le recetan a sus pacientes determinados medicamentos, ¿verdad? Pues eso ya no está permitido. Eso es un delito ahora. Se entiende como corrupción privada. Pues estoy yo corrompiendo a un médico dentro de un establecimiento privado para que él recomiende un medicamento que en realidad podría recomendarme cualquiera. ¿Pero para qué lo hace? Para procurar su beneficio. El delito de lavado de activos, como ya hablamos en su momento, ¿no? Que sanciona los actos pues, de conversión, transferencia, transporte de bienes que hayan sido obtenidos de manera ilícita y que estos sean pues llevados a convertirse a otro tipo de bienes. Sancionamos a todos en el lavado de activos. La trata de personas. Dirán, no, son delitos contra la humanidad, pero el lavado de la trata de personas que surge de la minería ilegal, surge de la prostitución y demás, ¿genera o no genera una distorsión en la economía? Pues sí, porque son personas que las estamos trayendo como fuerza de trabajo. El derecho penal económico, desde el punto de vista del análisis, es necesario conocimiento porque nos amplía, nos abre los ojos. Como un derecho penal clásico, no vamos a poder abrir los ojos de esa manera. Vamos a decir, bueno, si no es hurto, no es estafa, no es apropiación, bueno, debe ser corrupción, pues. Bueno, y si es evasión tributaria, será porque es un mal tributador. Bueno, el derecho, si no realizó bien esta importación, pues ha cometido un delito aduanero. No es que la persona realizó mal una importación. Muy probablemente atrás de él hay toda una estructura criminal que si no nos damos cuenta podríamos terminar dejando sin sentido el derecho penal porque no estamos sancionando lo que debemos sancionar. Esta es una casualidad. Este tipo simplemente ha quebrado su empresa porque no le gustaba cómo funcionaba. No. Oye, detrás de esto hay más. Atrás de esto hay más. ¿Podría poner el siguiente, por favor? Y entonces, si entendemos lo que es el derecho penal económico, ¿verdad? Sus características, el bien jurídico, qué es el orden socioeconómico, cuál es el concepto amplio, el concepto restringido. ¿Y qué es el derecho penal de la empresa? A ver, ¿en qué se diferencia el derecho penal de la empresa del derecho penal económico? ¿Cuáles serían sus diferencias? El derecho penal económico es el género, es el todo, ¿no? Dentro del derecho penal económico, dentro de la economía están las empresas, ¿no? Y están las demás personas jurídicas. La especie es el derecho penal de la empresa, que solamente sanciona actos que se puedan realizar con la empresa o dentro de la empresa.
no olvidemos que el derecho penal dentro de la empresa se caracteriza por dos formas de responsabilidad. Responsabilidad ad intra, que es cuando yo trabajo para una empresa y yo hago mis vivezas y perjudico a la empresa en dentro, y una responsabilidad ad extra, que es cuando yo utilizo la empresa para hacer mis fechorías. O sea, la empresa es mi vehículo para hacer mis fechorías. No es que yo mino la empresa, sino es para hacer mis fechorías. Esas dos formas son formas de estudiar el derecho penal de la empresa. El derecho penal de la empresa tiene sus propias características. Por ejemplo, ¿por qué se sanciona? ¿Por qué una persona delinque dentro de una empresa? Es todo un tema de estudio. Son personas que por lo general han estudiado en las mejores universidades, que tienen un alto nivel de estudios. ¿Por qué una persona delinquiría dentro de una empresa? Son cuestiones que se hacen en el derecho penal de la empresa y que sería también de necesario estudio. Muchos dicen, pues delinquen porque la empresa está estructurada de tal manera que ayuda a delinquir, ¿no? Hay empresas que están estructuradas de tal manera que es fácil delinquir. Hace un tiempo tuve un caso de un casino, en donde el casino no le faltaba dinero al casino. Y el casino le imputaba a mi patrocinada que había sido la persona que se había llevado el dinero dentro de toda esa estructura. Así que nosotros solicitamos que el área de tesorería nos dijera quién era la persona encargada de ese dinero. Que según el casino era mi patrocinada. Citaron a la jefa de tesorería y la jefa de tesorería dijo: la encargada es el asesor externo contable, que es Pricewaterhouse. Llegamos a Pricewaterhouse y Pricewaterhouse dijo: no, es un área de contabilidad, no de tesorería, es la encargada, dentro del propio casino. Llegamos al área de contabilidad, el área de contabilidad dijo: no, es el área de tesorería. Y tesorería volvió a decir que era Pricewaterhouse. La pregunta es: ¿alguien tenía idea de quién era el encargado del dinero? Nadie, ninguno de ellos tenía. La pregunta es: ¿ese tipo de estructuras empresariales ayuda, aumenta la delincuencia? Pues sí, porque oculta al delincuente. Y cuando al delincuente se le oculta, el delincuente es mucho más fácil que se lo oculta. Eso es el derecho penal empresarial. También dicen: ¿por qué una persona delinque? Pues lamentablemente en la actualidad vivimos un darwinismo social. ¿Qué es eso, profesor? Señala la profesora Nuria Pastor, que en la actualidad estamos ante una cultura en donde todos queremos surgir sin importar la cabeza que pisamos. Queremos ser los mejores a pesar de todo. Y dentro de una empresa, por más bueno, por más dinero que yo tenga, pues no interesa. Pues yo quiero seguir siendo arriba y estando arriba. ¿Y eso qué hace? Eso hace que los valores morales se flexibilicen. El hecho de ser exitoso en ocasiones colisiona con la moral, y cuando el ser exitoso colisiona con la moral, muchas personas sacrifican la moral, pues entendemos de que para el éxito todo vale, y estas personas con mucho dinero quieren ser no solo exitosas, quieren ser las más exitosas, y por tanto están dispuestos a sacrificar mucha más moral. Son algunas cosas que podemos entender del derecho penal de la empresa como especie del derecho penal económico. No, en esta clase no vamos a desarrollar todo el derecho penal económico, sino vamos a tocarlo de manera breve como lo hemos estado haciendo. Por favor, la siguiente. Pero el derecho penal económico tiene una característica. Tiene la característica que no se desarrolla mediante normas penales comunes, sino mediante leyes penales en blanco. ¿Alguien podría? ¿Qué son las leyes penales en blanco? ¿Las recuerdan? ¿Leyes penales en blanco? Son las leyes penales en blanco son aquellas cuyo supuesto de hecho se encuentra en otra norma distinta. Es decir, hay sanción, pero no hay supuesto de hecho. El supuesto de hecho puede estar en una norma, está en una norma distinta. Pero las leyes penales en blanco son propias y impropias. Las propias es cuando este supuesto de hecho se encuentra en una normativa de inferior jerarquía. Por ejemplo, normas administrativas. Bueno, el derecho penal económico tiene esa característica. Está regida por leyes penales en blanco propias, cuyo supuesto de hecho está en una norma administrativa. Por eso hablaba de normativa administrativa previa.
¿Okay? Esa es una de las características del derecho penal económico. Si agarramos un artículo, por ejemplo, como bien hablaba yo, de minería ilegal, de delitos contra los trabajadores, vamos a darnos cuenta que el supuesto de hecho es prácticamente la norma administrativa. El que incumpliendo el reglamento administrativo dice, oye, ¿dónde está el supuesto de hecho? El que incumpliendo las leyes de la materia será sancionado. Oye, pero ¿dónde está el supuesto? Pues que es una ley penal, que es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿No? Son las propias. Las impropias es cuando es una de igual jerarquía. Por lo general no las vemos en el derecho penal, tratados y demás. Lo que siempre vemos son normas de carácter administrativo. Disculpe, ¿cuál sería un ejemplo de leyes penales en blanco? ¿No? Si podría concretizarle un ejemplo, porque así como que no lo entiendo. En el delito contra los trabajadores, nos señalan que en el caso de que una empresa no cumpla con las normas de seguridad, la pregunta es, ¿dónde están las normas de seguridad? O los reglamentos de seguridad. Están en la Ley de Seguridad del Trabajo, Ley de Prevención de Riesgos y Seguridad del Trabajo, que se llama. Ahí está la normativa. El que incumpliendo esa normativa y sea notificado de ese incumplimiento, es decir, no solamente yo incumplo la normativa administrativa, sino que incluso me tienen que haber notificado de que yo lo estoy incumpliendo. Y si yo a pesar de eso no tomo medidas de seguridad y una persona se lesiona o muere, yo voy a ser responsable penalmente como dueño de la empresa. Ya, la pregunta es, ¿dónde está la normativa administrativa? Pues en ese reglamento, ¿no? Igual, en el caso de los delitos medioambientales, contaminación ambiental, que no cumpliendo las normas establecidas, no cumplí yo pues con las normas de minería establecidas. Es una norma, una ley penal en blanco. Siguiente, por favor. Ya para concluir, ¿no? El derecho penal económico, como ya señalamos, se encarga de proteger el orden socioeconómico. El orden socioeconómico tiene múltiples manifestaciones, cuya fundamentación y cuyo sustento es una estabilidad en la economía. El Estado se ha dado cuenta de que no puede dejarlo en manos de los privados. Y segundo, el Estado se ha dado cuenta de que lo puedo dejar en manos del ente administrativo, sí, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto yo lo puedo dejar en manos del derecho administrativo, pero hay un punto en donde es demasiado grave. Si una persona pues tiene $100.000 en los bolsillos y no lo puede explicar, ¿debería haber una investigación, sí o no? Pues sí. ¿Una simple declaración jurada de que la plata viene de tal actividad? No. Ya una investigación mayor. Debemos darnos cuenta de ello. El derecho penal económico se ayuda, entre otras cosas, de los bienes jurídicos inmediatos, no de bienes jurídicos inmediatos. ¿Okay? Además, se adelanta, no sanciona delitos de lesión, sino delitos de peligro. Tiene una normativa administrativa previa y además se sustenta en leyes penales en blanco, ¿no? En tal sentido, la importancia, como esta pequeña introducción al derecho penal económico, resulta relevante para que ustedes ya vayan formando un perfil, para que ustedes busquen también en el derecho penal económico un apoyo, porque el derecho penal económico da respuestas que no da el derecho penal clásico, el derecho penal patrimonial. El derecho penal patrimonial es muy ambicioso, es muy fuerte, es muy poderoso, sí, pero así como los antibióticos curan determinados virus y otros antibióticos curan otros determinados virus, ¿no? O infecciones, pues el derecho penal económico va contra determinadas acciones, criminalidad compleja, empresas criminales, ¿no? Actos transnacionales, delitos cuyo bien jurídico no lo podemos sentir de repente, ¿no? No le pertenece a uno. Pues ahí el derecho penal económico sí entra, mientras el otro es más invasivo, más personal, ¿no?
pero de repente su espectro no es tan amplio. En función a ello, yo les invito a ustedes a revisar algo de Derecho Penal Económico y les agradezco mucho por estos minutos, ¿no?, que han tenido a bien escucharme, y presto a cualquier pregunta que ustedes me quieran realizar.